Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mucho, profe. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Saludo a Ángela Berna. No. Dime. Y ya se fue la Rosa a darte el encuentro. Ya se fue la Rosa a darte el encuentro. Voy a darte el encuentro. Son básicamente Profesor, buenas noches. Le saluda Jacqueline Alejos. Profesor, buenas noches. Escucho, pero no escucho. Buenas noches, alumnos. Bueno, las disculpas del caso, he tenido un percance con el problema del internet. Ya estoy solucionando el problema. Veo que ya la gran mayoría se ha conectado. No sé, bueno, me imagino que ya ustedes han tenido clases anteriormente con algún otro docente. Y quizás ya ustedes han formado su grupo de trabajo, sus delegados. No sé si alguien me podría confirmar ese dato, por favor.
Sí, profesor. A ver, jóvenes, ¿se Profesor, está buenas noches. escuchando el audio? Buenas noches, le saluda Buenas noches. Jacqueline Alejo. Sí, profesor, la clase pasada comunicaron a un delegado que Ya. se llama Rodolfo. No, él es el que se encarga. Rodolfo Radames. Radamés, profesor. Radamés, disculpa. Bueno, Sí. Correcto, ya. ahora mismo, profesor. Entonces, ya es el delegado, ¿no? Bien. Voy a coordinar con él. Le voy a pasar el tema de hospedador, ¿ya? Rodolfo, te encargas de aceptar a tus compañeros. Ok. Van entrando a la clase, los vas aceptando, ¿ya? ¿Cuántos son, por favor? Compañeros, los que tienen los micros encendidos, por favor, apaguen. Rodolfo, tienes la potestad de, por favor, apagar todos los micros, ¿ya? Tú estás como Ok. anfitrión de esta sala. Ok. Dame un Sí, segundo. bloquea todos los audios. Están interrumpiendo, van a interrumpir las clases, por favor. Un momento. ¿Cómo es el nombre del profesor? Pásenmelo por el chat, porfa. ¿Cómo sale, profesor? Escriben por el chat. Navarro, ok. Ya, ok. ¿Se Ya, escucha? ya le activaré. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, jóvenes. Entonces, he coordinado con secretaría, me han entregado las horas. Creo que conmigo vamos a llevar 3 cursos correspondientes al primer semestre. Tengo entendido que los cursos que se va a dictar son anatomía y fisiología ocular y lo que corresponde al curso de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Vamos a adelantar en sí la primera clase es interactuar, conocernos entre nosotros y ver, ¿no? Qué conocemos, qué sabemos en sí de nuestra propia carrera. Yo sé que veo que en la lista son numerosos, tengo 49 participantes. Sería conversar con cada uno, esto pues no, sería mucho tiempo que nos tomaría. Entonces, la participación puede ser por medio del chat, ¿ya? O si alguien quiere participar, puede hablar, por favor, en clase. Y vamos a tener, pues, en estos días esa oportunidad de conocernos de repente virtualmente todavía y en algún momento sea de manera presencial. Bien, cuando hablamos de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, según el sílabus, voy a empezar a subir nuestro sílabus, que es lo que deberíamos de trabajar durante este ciclo, que corresponde al primer ciclo, este curso. En sí, básicamente, el curso está enfocado a, netamente, según el plan de estudios del instituto, a ver sobre lensometría, ¿ya? Bueno, quisiera que por el chat me escriban cuánto, bueno, sería muy, ¿quiénes ya dominan lensometría? A ver, me ponen un sí, más o menos para ver. Ya saben qué es un lensómetro, quienes no conocen lensometría. A ver, Luis, sí. Rodolfo, Rebeca, Ronald, Nancy, no. Choque, Rock, no. Más o menos. Bueno, veo que hay varios que no hay de todo.
No, más o menos. Bueno, según lo que ustedes me van respondiendo, veo que ya algunos, bueno, he visto, pero no los he, no lo he manejado, algunos regular. Bien. Este ciclo, este primer semestre, lo que vamos a hacer debería ser de una manera presencial, ¿no? El tema de enseñarte a usar un lensómetro. Entonces, vamos a tratar la manera de llegar teóricamente por medio de fotos, al menos a reconocer las partes del lensómetro y ver cómo nosotros trabajamos la lensometría, ¿ya? Esa va a ser en sí nuestra función principal y lo que está abocado el curso de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿ya? Eso es lo que nos pide como el plan curricular, para decirlo así, el instituto, ¿ya? Bueno, alguien nos comentaba por ahí, ¿no? Vale descartar que se refieren a lensómetros manuales, no digitales, obviamente, ¿no? El digital y el computarizado lo saca cualquiera, no hay necesidad de estudiar, de aprender y nada, ponen la lunita y eso, bueno, obviamente no es saber hacer lectura en un lensómetro, ¿no? Nada de lensometría. Entonces, cuando hablamos acá de lensometría, nos vamos a dedicar a ver, a conocer el lensómetro, un lensómetro de manera manual. En mi caso, yo como docente, me gusta tocar un poquito más, hablar un poquito más sobre este curso y al que el nombre refiere, ¿no? Dice experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Entonces, yo lo llevo este curso asociado a otros temas. Entonces, de repente, por ahí me van a decir, pero profesor, a nosotros nos han dicho que el primer ciclo es solamente lensometría. Excelente. Esa va a ser nuestra mira, nuestro objetivo, de que todos nosotros, al menos, conozcamos el lensómetro, cómo vamos a usarlo, porque esto lo van a usar en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, y como que se nos va a complicar un poquito el tema de, aquí es un poquito matemático, para decirlo así, es sumas y restas para hallar nuestra lensometría, ¿ya? El día de hoy, antes de hablar de lensometría, que es nuestro objetivo en sí del curso, voy a tocar un tema que corresponde a la salud ocular. Entonces, el día de hoy no nos vamos a enfocar al lensómetro, lo vamos a dejar de lado, pero recordando que es nuestra función principal, nuestro objetivo de aprender algo de lensometría en este ciclo, porque yo les digo algo, porque la verdad, virtualmente no vamos a aprender a hacer pues una lensometría, ¿no? Sería mentir, ¿no? Matemáticamente lo vamos a hallar, vamos a ver cómo hallar un lensómetro por medio de miras. A ver, hago una segunda pregunta. ¿Qué tipo de lensómetro conocen? Alguien por ahí que me responda. ¿Qué tipo de lensómetro? No me respondan el computarizado y el manual. Dentro del manual existen dos tipos de lensómetros. A ver, ¿alguien conoce, recuerda? Buenas noches, le habla Inoñán Santa María. ¿Qué tal? Buenas, Santa María, ¿no? Sí, lensómetro de lectura interna y lensómetro de lectura externa. Perfecto. Bueno, hay dos tipos de lensómetros. Muy bien. De lectura interna y de lectura externa. Perfecto. Ahí vamos muy bien. Pero hay otra clasificación también por el tema de las miras. Alguien por ahí ya respondió, ¿no? Cruz y barril. Correcto. Entonces, generalmente, el tema de la lectura, que puede ser interna o externa, nos va a llevar a un solo punto. Pero la diferencia entre los tipos de lensómetros manuales hay dos, ¿no? El de cruz y el de corona. A ver, dentro de este grupo, que son 50, son numerosos, ¿alguien maneja el lensómetro de corona? ¿O tiene su lensómetro corona? ¿O conoce algo sobre el lensómetro de corona? Creo que nadie. Ya, a ver. Muy bien, a ver. Sí, Bueno, yo tengo el lensómetro de lectura interna, de cruz. Lectura interna de cruz, ¿no? Sí. Perfecto. A ver, Luis, ¿no? Sí, Luis. Inoñán Santa María. ¿Tu apellido es? Inoñán Santa María. Ya. Y Noñán, así, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Tú, Luis, bueno, conociéndonos un poquito, me gusta así que participe, entonces yo me voy acordando. Luis, tú ya manejas lensometría, entonces. Sí. Ya, ¿estás
relacionado al rubro óptico. Sí. Tú eres... Acá yo hago lo que es biselado, pues, todo lo que es acabado con receta. Ah, ya, tú ya eres óptico, para decirlo así. Ajá. Perfecto. ¿Y cuántos años ya en el rubro? En el rubro 5 años, pero sí, tuve mayormente dejé un tiempo, pues, porque como me dediqué también a otra carrera. Ya. En sí, ahorita mi carrera profesional es técnico de mantenimiento aeronáutico. Ah, ya. Y por el tema de la pandemia, dijo, ahorita ya nos han parado la chamba, pues. Entonces Claro. he vuelto al negocio del rubro de óptico. Has vuelto Perfecto. Muy bien, Luis. Entonces ya tú conoces, tú manejas. Y miren, ahora esto de la lensometría, que muchas veces es más práctico, lo vamos a llevar al tema numérico. Vamos a hacer sumas y restas, y eso a veces nos confunde. Les digo por qué. Yo tengo varios exalumnos, ¿no?, que me preguntan, ya están en tercer, cuarto ciclo, y son técnicos ópticos de 5, 6, hasta 10 años de experiencia, y se jalan el curso, no conmigo, sino con otros docentes. ¿Por qué? Por el tema de los problemitas, porque esto vamos a llevarlo, ya que no lo vamos a hacer de manera virtual, vamos a simular cómo nosotros hallar la lensometría, ¿ya? Entonces, bien, Luis, excelente, vamos a trabajar y recordemos que hay dos tipos de lensómetro, el de cruz y el de corona. ¿A qué se refiere? De repente me dirán, profesor, yo no sé nada de lensometría. Primeramente no sé de qué me están hablando porque no sé qué es un lensómetro. Un lensómetro es un aparato que nos permite determinar las lecturas del poder dióptrico de un lente, ¿ya? Entonces, a ver, para los que son 0, por ahí algunos me dirán, pero profesor, eso yo ya lo sé. Profesor, eso es muy básico para mí. Excelente. Por favor, yo les pido y les voy anticipando. Respetemos a nuestros demás compañeros. No todos sabemos. No todos tenemos un poquito de experiencia. Yo sé que la gran mayoría de repente de los 53 veo que ya van aumentando en el curso. Yo calculo que 40 o quizás 35 ya trabajan en alguna óptica, ya son técnicos ópticos, ya tienen su óptica, ya son empresarios, ¿no? Entonces, pero también va a haber un grupo que está comenzando, está en 0. Entonces, por favor, para los que saben, vamos a pedirles el apoyo quizás a sus compañeros también. Ustedes se van a conocer más porque ustedes van a estar diario interactuando. Entonces, por favor, los que tienen experiencia, orienten, enseñen a sus compañeros, ¿ya? Por ejemplo, ahí me dicen, profesor, yo estoy más o menos comenzando, estoy en 0. Profesor, igual yo también estoy en 0, ¿no? No voy a mencionar nombres, bueno, ustedes ya leen. Por ahí me mandan otro chat privado, también 0. Entonces, miren, veo que hay gran cantidad de alumnos que están en 0, ¿ya? Entonces, por favor, voy anticipando. Para los que saben, un poquito de paciencia, porque yo no puedo enseñar ya a otro nivel mientras hay alumnos o compañeros que están en nivel 0, para decirlo así. No puedo pasarme a un nivel 3 o 4, ¿ya? Bien, entonces, el día de hoy, ante todo, vuelvo con las disculpas del caso para los que se están conectando. Y lo que quiero aclarar es que me voy a presentar. Yo soy el profesor, el licenciado Jesús Navarro. Soy optometrista ya muchos años, trabajo en la parte privada, he trabajado también para la parte del Estado. Vengo enseñando en el instituto ya muchos años por el tema de mi especialidad, para decirlo así. Yo estoy un poquito más dedicado a los cursos básicos, que son cursos de anatomía, fisiología y un poco de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Yo me voy a salir un poquito del tema, les vuelvo a repetir, el tema de lensometría en partes, es nuestro objetivo, pero a mí me gusta que ustedes aprendan más. Yo soy de compartir conocimientos y yo quiero llevar a lo que dice este nombre, ¿no? Situaciones reales de trabajo. Entonces, yo en mi sílabus personal voy a tocar cada clase antes de agarrar un poquito de lensometría, como hoy día hemos estado hablando, un poquito de lensometría, voy a abocar cosas o situaciones que nos pueden suceder diariamente en una consulta. ¿Cuántos, por favor, a ver, en el chat, volvemos al chat,
¿cuántos son asesores de venta? A ver, póngame sí, sí, sí. Yo más o menos voy a sacar un... Ahí van 2. Ya estoy adoptando. Hay varios por ahí. Bueno, profesor, que sí, que tú. No. Bien, veo que sí, veo que no. Bien. Compañeros, desactiven sus audios, por favor. A ver, sí, el audio. Ok. Entonces veo que van parejos por ahí. Hay algunos que sí, no. Yo me encargo de la venta, incluso hay reparaciones. Bien, perfecto. Excelente. Entonces, bueno, veo que hay regular cantidad que ya son asesores de venta, están relacionados bastante al tema. Entonces, los que son asesores de venta, los que ya trabajan en óptica, o los que ya son técnicos ópticos, incluso los que tienen óptica, porque hay varios alumnos que siempre ya tienen sus ópticas, ya trabajan mucho tiempo, van a tener situaciones reales de trabajo. Entonces, para nosotros hablar de situaciones reales de trabajo, debemos, uno, conocer lo más básico que se nos puede presentar. Recuerden que la optometría en sí está ligada directamente a la refracción, ¿no? No debemos tocar el tema patológico, no debemos ver el tema farmacológico, obviamente, porque eso no nos corresponde, pero sí nosotros debemos tener el conocimiento suficiente para ver estas situaciones reales que se nos pueden presentar diario en el consultorio. Quisiera preguntarles, ¿ya tuvieron clases con el profesor Godofredo o todavía? Sí, ya tuvimos clase con el profesor Godofredo. Ya, ¿qué tema tocaron, por favor? ¿O hicieron un tema de presentación? A ver, ¿alguien recuerda qué clase? Emergencia y urgencias. Urgencia y emergencia. Entonces, miren, si se dan cuenta en el tema de urgencias y emergencias, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces al consultorio no solamente viene el paciente por medida, por ahí puede ser que se le presente un problemita y acude, ¿no? Y si nosotros entramos con la idea de decir que yo soy optometrista y yo no veo eso, entonces estaríamos errando en nuestro concepto y menospreciando nuestra carrera. No podemos quizás enfocarnos o dar un tratamiento directamente, pero al menos podemos nosotros saber frente a qué nos enfrentamos. Una pregunta sencilla y un caso de discusión. De repente ya lo han tocado con el profesor Godofredo, ¿ya? Por ejemplo, llega un paciente. A ver, me van a responder por el chat o si quieren por el audio. Llega un paciente y dice, ¿no? Vamos a ponerle una edad de 38 años. No quiero mis lentecitos. Y bueno, le dice, muy bien, yo te vendo tus lentes, yo sé refraccionar, sé poner las lunitas y te puedo vender el mejor lente con el mejor tratamiento que exista, ¿no? Y el paciente primeramente te dice, yo soy diabético. ¿Ya? Muy bien, 38 años diabéticos. ¿Creen que existan pacientes diabéticos jóvenes, sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Así es. Exacto. A ver, ¿y quién me dice cuántos tipos de diabetes tenemos? 2. Hay dos, ¿no? Emotiva y... De tipo 1 y de tipo 2. En un paciente joven, ¿qué tipo de diabetes es? De tipo... Tipo 1. Tipo 1, ¿no? Generalmente insulino dependiente. Entonces, miren, muy bien, la gran mayoría dice tipo 1, perfecto, excelente. Entonces, si el paciente te dice, yo soy diabético, tú asumes, porque tú ya sabes y estudiaste y viste una situación real de trabajo que se te puede presentar diario, que este paciente te dice, estoy con la glucosa de 280. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está normal? ¿Está sobre el nivel? Muy bien. Alta. Muy alto, ¿no? Altísimo. Altísimo. Entonces, ahí alguien responde por ahí, no se le puede medir excelente, ¿no? No se le es demasiado alto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Nuestros medios refractivos pueden estar alterados. Puede estar generando que el paciente tuvo una disminución de su agudeza visual y es por eso que él acude a la óptica a ver el tema de su lente, ¿no? Entonces,
muy buena pregunta, o sea, a esto iba, ¿no? Si es que tú nunca estudiaste porque tú dijiste, a mí no me enseñaron porque no es mi tema saber cuánto es la glucosa normal en una persona. Muy bien, María. Entonces, ahí vamos, ¿no? Entonces, miren, si nosotros no sabemos ni siquiera cuánto es nuestro valor normal de glucosa, seamos así reales. El mejor optometrista porque aprendió a poner lunitas. Y ojo, por favor, de repente acá yo choco con algunos chicos, algunos se incomodan, algunos no. Y yo digo esto, no significa el saber poner lunitas, porque yo le digo así, porque muchos dicen, yo ya sé medir, yo ya sé poner lentes, ¿no? Yo ya sé poner. Entonces, incluso el profesor Godofredo en algún momento les va a tocar el tema de las 3 neuronas, ¿no? Los optometristas que solamente viven de la miopía, hipermetropía y astigmatismo y no quieren saber más. Entonces, miren, si es que ese paciente, estamos diciendo 280, y si es que tú no estudiaste, no llevaste un curso de fisiología o emergencias, urgencias, no sabes el valor real de la glucosa en un ser humano, imagínate, entonces estaríamos errando, ¿no? Si tú no sabes y el paciente te dice, yo tengo 280, si no sabes, tú puedes asumir que está dentro de lo normal y le podría refractar. Y si le refractamos, ¿ustedes creen que va a ser una buena refracción o no? No, profesor, porque se No, ¿no? altera. Está Está alterada, elevados. está Ajá. muy elevada. Entonces, ¿la glucosa hasta cuánto es? De 80 hasta 110. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo paciente, imagínense, ¿ah? Y si ustedes nadie les explicaron y de repente nadie tomó atención en la clase? Le dijiste al paciente, mire, joven, porque 38 años es joven. Ah, tiene 200, está muy alta. Ah, muy bien, el paciente se va y agarra y se aplica su insulina. Y vuelve en la tarde. Te fue a visitar a las 10 de la mañana y vuelve a las 3 de la tarde con su glucómetro. Y te dice, mire, ya tengo 90. En la mañana estaba con 280 y en la tarde volvió porque se aplicó su insulina. Tiene 90. ¿Qué haríamos? A ver, por ahí, ¿qué Dentro del opinan? parámetro. ¿Refractamos, no refractamos? ¿Varía, está bien? ¿Ya está listo para refractarse? Está dentro del parámetro porque está diciendo que la glucosa está entre 80 y 110, entonces está dentro del rango. Se le podría medir en ese caso, 115. Bueno, o me equivoco. Profesor, yo Profesor, pienso que pero lo recomendable es que tendría que esperar siquiera un día o una semana. exacto. Miren, ¿ve? sí, justamente con mi compañera coincido porque el tema de que controle su glucosa en ese mismo momento no quiere decir que posterior tenga bajón de glucosa o se le suba. Debe Claro, controlarse por un tiempo. perfecto, muy buena participación. Miren, el paciente puede haberse aplicado su glucosa y la bajó en sangre. O sea, en la sangre la glucosa se fue al piso, ¿ya? Pero en los medios refractivos, hablamos del humor vítreo, el humor acuoso, la córnea, cristalino, todo, la glucosa está alterada y eso no va a alterarse en 2, 3 horas, va a volver a su estado normal. Entonces nos podría conllevar a cometer un error refractivo, ¿no? Puede ser que su miopía apareció con 1,75 y baja su glucosa y solamente tenía -1 de miopía. Vamos a suponer, no les digo que es así en todos los casos, vamos a suponer. Entonces tú le refractaste porque él te dijo que tiene 90. Teóricamente está dentro de lo normal, pero mira, si tú no sabías esto, podemos cometer errores. Entonces, para eso nosotros estamos, para analizar, aprender. Por lo menos debemos esperar que se estabilice. 280, bajarlo a 90 se puede. ¿Con qué? Con insulina. Pero eso no significa que a nivel sistémico todavía la glucosa esté alterada. ¿Ya? ¿Me están escuchando, no? ¿O se me cortó el audio? Me avisan, por favor. Sí. Sí, Claro, ¿no? claro, se escucha. Todo Estamos en bien, audio. todo bien. ¿Ya? Sí. Perfecto. Entonces, estos casitos clínicos vamos a tocar los diarios y como les digo, vamos a agarrar un poquito del tema de lensometría. Antes de enfocarnos hacia algunos casos clínicos, vamos a conocer, voy a compartir unas diapositivas sobre en sí el tema de qué es, por ejemplo, vamos a trabajar el tema de cómo es la salud visual en el Perú. ¿Ya? Voy a compartir, por favor, la pantalla. Me avisan, por favor, si es que estoy compartiendo un momentito, por favor. A ver, vamos por acá.
Bien, jóvenes. ¿Se aprecia la pantalla? Sí, profesor. Sí, ¿no? A ver, un Profesor. momento. No, déjame entrar. ¿Se volvió a borrar? Se volvió a borrar, ¿no? Sí. Sí, profesor. Espera un momento. Voy a... Se fue la imagen, profesor. Me parece que fue el audio. No se escucha nada, profe. No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. Profesor, lamentablemente no se ve y tampoco se escucha el video. Seguro está configurando su computadora. Creo que el profesor ya no se escucha ni se ve. Bueno, paciencia, compañeros, a ver. Estamos fríos. Rodolfo, disculpa que comente esto ahorita para todos. Sería recomendable que les hagas llegar a todos los profesores que la gran mayoría somos de provincia, para que también tengan en cuenta. Sí, compañera, la mayoría de los profesores ya tienen eso en cuenta porque incluso la secretaria habló con ellos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Jóvenes. profesor. Hola, profesor. No se, Sí, no se escuchamos, visualiza escuchamos. nada. sí, Ya se le salí escucha. sin querer queriendo. Ya se le Ya. escucha, profesor. Sí, sí, ¿Sí lo se me escuchamos. escucha, no? Ya, Ya ok. se le oye, ya se le oye. Sí, sin querer hice una burrada, creo. Me salí del Zoom. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar
algunos casos vamos a conocer el tema de la salud visual, cómo nosotros lo trabajamos acá. ¿Ya? Se aprecian las diapositivas, ¿no? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la salud, vamos a conocer algunos datos, ¿no? Vamos a hablar ya un poquito incluso de anatomía, un poquito de fisiología, vamos a discutir este tema de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Vuelvo a presentarme, mi nombre completo es Jesús Ángel Navarro Maima. Yo, creo que alguno, no sé si su compañero, Rodolfo, es el número que tú me estás escribiendo, creo, al WhatsApp. No sé si ya tienen mi número. No. No, No todos tenemos. Quería pasar, por favor. Díctenos, Ya. profesor. Todos, profesor. No todos, profesor. Se los paso por el grupo. Mi celular es el 976-06-1397. Cualquier duda, consulta, por ahí me pueden mandar un mensajito. Yo llamadas, la verdad, no contesto porque estoy todo el día en el trabajo. ¿Ya? Sí, Pero si profesor. hay alguna duda, consulta por ahí, un mensajito al WhatsApp y eso en el transcurso del día yo lo reviso y ya les respondo. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando hablamos de situaciones reales de trabajo, hablamos, por ejemplo, ¿qué dice la organización? ¿Podría repetir el número, por favor? Chicos, su micro, por favor. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Profe, se le fue el audio nuevamente. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, ¿no? sí, profe. Lo Sí, que de pasa es nuevo. que Sí, Rodolfo ahora también, sí. Rodolfo también me canceló el audio. Ya, listo. A ver, entonces, ya tienen mi número ahí, 976-06-1397, cualquier cosita, y me escriben un WhatsApp y estoy gustoso de responder cualquier duda del curso. Bien, vamos a hablar un poquito, ¿no? Cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, este es un dato antiguo, por ejemplo, ya el 2014, y es un dato que, mira, ya estamos más o menos 2020, 21, ya casi a 6 años, ¿no? Dice que en el mundo hay 39 millones de ciegos, ¿no? 13% en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, este es un dato de un censo del año 2012 incluso, ¿no? Lo que quiero llegar a esto, que en sí la ceguera nos puede conllevar a la pérdida visual, y dentro, por ejemplo, de la ceguera, nosotros podemos catalogar en dos tipos de ceguera: la ceguera reversible y la ceguera irreversible. ¿Ya? Entonces, dos tipos de ceguera: una que puede ser irreversible, ya cuando definitivamente ni acá, ni en China, ni en Japón, ni en ningún sitio operándose, por ejemplo, el paciente pueda recuperar la visión. Y la ceguera reversible, que incluso es, dice, la segunda causa de discapacidad, podemos encontrar una que está asociada a una enfermedad que muchos de los pacientes, incluso yo he visto acá, que llegan a la ceguera, ¿ya? Por descuido. Entonces, totalmente el paciente ve borroso, ve nublado, ve a veces cuentadeos a 50 centímetros, están olvidados en casa, ¿no? Y que son cegueras reversibles. Y esto se da a causa de una patología, para decirlo así, propia de nuestros ojos, ¿ya? Es un envejecimiento ocular dentro de un lentecito que tenemos dentro del ojo. A ver, yo sé que ya ustedes saben. ¿A qué me refiero con este tipo de ceguera reversible? Las cataratas, ¿no? Entonces, las cataratas, por ejemplo, son un tipo de ceguera, pero en este caso reversible. ¿Qué se hace con las cataratas? A ver, primero vamos a ver para los que no saben. Las cataratas, exacto, se opera. Ya, para los que están en cero, las cataratas, exacto, es una opacidad de un lente natural que nosotros tenemos dentro del ojo. Vuelvo a repetir, para los que todavía no saben, profesor, ¿qué es una catarata? No es el río que cae, no es la cascada, ¿ya? Cuando hablamos dentro del ojito, nosotros dentro del ojo tenemos un lente similar a una lenteja, que es totalmente transparente, totalmente clara, como su nombre dice, cristalino, que con el pasar del tiempo, los años, empieza a opacarse, empieza a cambiar su tonalidad. Y miren, la catarata
en sí ya es cuando empieza el paciente a tener la presbicia. ¿Qué es la presbicia? A ver, pregunta abierta. Cuando no ve de Dificultad cerca. para ver de cerca. Dificultad de ver de Dificultad para cerca, ver ¿no? de cerca. Para enfocar de cerca. Para enfocar de cerca. Es el Pero- desgaste del cristalino, la falta de elasticidad del cristalino. Es el desgaste por el envejecimiento, creo. Ajá, ya. Mire, vamos sacando ideas, ¿no? Por ahí me dicen envejecimiento, desgaste, perfecto. Y todos vamos al tema del cristalino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cristalino, cuando nacemos, cuando somos jóvenes, es elástico. Este cristalino, esta lentejita, para que lo comparemos, ¿no? Esta lentejita transparente que tenemos dentro del ojo, es elástica. Se aplana y se abomba y se ensancha. Entonces, cuando vemos de lejos, nuestro cristalino se aplana para enfocar objetos lejanos. Y cuando vamos a ver de cerca o leer, hay unos músculos que se tensan, que hacen que el cristalino se ensanche, se abombe y podemos enfocar, ¿no? En visión próxima. Entonces, ¿qué pasa? A los 39, 40 años, ya comienza a fallarnos estos musculitos, estos ligamentos, y hacen que el cristalino no enfoque bien. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando comienza la presbicia, la pérdida visual de cerca, empiezan a alejar los objetos cercanos. Para leer empiezan a alejar, ya no a 35, 40 centímetros, sino a 50, 65 centímetros. Entonces, miren, ahí ya está cambiando la composición del cristalino, se está volviendo más duro, ya está envejeciendo, como alguien escribió ahí. La edad promedio, obviamente, es 40 años. Entonces, ahí se dice donde ya se está generando un cambio dentro de la estructura del cristalino que va a ocurrir desde los 40 hasta los 60 años, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, los que ya trabajan en óptica, los que ya venden sus lentecitos, ¿no? El paciente que es presbita comienza a los 40 y hasta los 60 años, incluso uno le va aumentando la adición, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año se va volviendo más duro y ya no enfoca de cerca. Entonces empieza a alejar más los objetos, tiene que volver a la óptica para aumentarle el poder y otra vez acercar el tema de la cartilla o el periódico, la revista, ¿no? Entonces ahí ya estamos comenzando con un cambio que puede conllevar a partir de los 60 años al cambio ya de tonalidad. Ya ese cristalino transparente se va volviendo más grisáceo, más opaco, más marrón, más nacarado o más verdoso y puede generar un tipo de catarata. Dentro de las cataratas ya vamos a hablar un poquito más adelante que existen incluso tipos, ¿ya? Esta opacidad de ese lentecito que tenemos dentro del ojo se llama catarata y estas cataratas causan la segunda, ¿no? Causa de discapacidad, pero en este caso reversible, ¿ya? Entonces, miren, aproximadamente 80,000 ciegos por catarata, ¿no? Casi la mitad de ciegos promedio en un estudio son a causa de ¿qué? De cataratas. Y la ventaja de la catarata, que es una ceguera reversible, que operando, como alguien escribió en el chat, poniéndole un lente intraocular, un lente dentro del ojo, sacando ese cristalino que está sucio, opaco, que no deja ver nada, poniendo un lente, el paciente puede recuperar la visión, ¿ya? Entonces, hay muchos pacientes que dejan a sus familiares muchos años sin un control oftalmológico y pues esta catarata avanza. Y si avanza mucho, esta catarata, aparte de volverse muy densa, muy dura, hace que también se pegue o se adhiera a las estructuras que están cerca de ellas, al cristalino, ¿no? Cierre el ángulo y aumente la presión y nos pueda conllevar a otra enfermedad que sí causa una ceguera irreversible. ¿Ya? A ver, ¿quién sabe? Cuando aumenta la presión del ojito, ¿qué enfermedad se produce? Desprendimiento de retina. Bueno, el desprendimiento de Glaucoma. Ajá. Glaucoma. Perfecto. Nos vamos más al glaucoma. ¿Ya? Glaucoma, profesor. Perfecto. El desprendimiento de retina generalmente está asociado en pacientes que tienen miopías altas, el ojo está mucho más grande, mucho más estirado, mucho más débil y que puede producir un desprendimiento de retina. Ahora, por ejemplo, el desprendimiento de retina te puede causar una ceguera, pero si se opera y esta retina se adhiera, puede el paciente recuperar algo de visión, quizás no un 100%, pero puede recuperar. Claro. ¿Ya? Pero cuando hablamos del glaucoma, y el glaucoma le dicen el ladrón silencioso de la visión.
Y si hablamos ladrón silencioso, muchas veces el glaucoma produce ceguera irreversible sin darnos cuenta. ¿Por qué produce pérdida de visión? ¿Y por qué el paciente no se da cuenta que tiene glaucoma? Porque la pérdida de la visión es periférica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el glaucoma produce la visión tubular. Para que me entiendan, para los que están ahí de repente en cero. Ya la catarata creo que me entendieron, ¿no? O alguien tiene alguna duda, por favor, tienen el chat si no quieren hablar. Profesor, quisiera que me explique un poquito más. Recuerden que estamos en una clase introductoria, o sea, no significa que ya ustedes deben saber qué es una catarata. Vamos a seguir tocando, vamos a reforzar todo esto, pero si es que por ahí alguien quiere sacarse de una duda, decir, profesor, ¿y qué de esta catarata? O si tienen alguna consulta, alguna duda, tienen alguna inquietud, normal, con confianza, pregunten, profesor, ayer lo operaron a mi abuelo, o profesor, mi primo tiene algún problema de catarata. Entonces, normal. Ya, alguien nos pregunta, ¿no? Dice, entonces, primero, definición clara de la catarata es la opacidad, es el envejecimiento y cambio de tonalidad, cambio de contraste de ese lente que tenemos dentro del ojo, que se da por la edad, por envejecimiento, generalmente, porque existe una clasificación, es las cataratas. Entonces ya quedó claro. Una opacidad de nuestro lente, que se llama cristalino, es la catarata. ¿Cuáles son las causas de la catarata? Definitivamente, la primera es la catarata senil. Cuando hablamos de catarata senil, asociada a la edad. ¿Por qué? Exposición a los rayos ultravioleta durante muchos años, ¿no? A los 60 hasta los 60 años. Ahora, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que viven en la selva están expuestos prácticamente, imagínense, los que viven en los ríos, ellos están expuestos muchas horas, porque a veces son pescadores, muchas horas a los rayos ultravioleta. Entonces, por ejemplo, en ellos empiezan, como medio de defensa de los ojos, a crecer carnosidades o pterigium, que son bastante invasivos y bastante grandes, porque el ojo trata de protegerse. Y puede producir las cataratas a menor edad, ¿no? A los 55, 60 años, cataratas como si fueran de pacientes de 70, 75 años. Entonces, por ejemplo, miren, ¿ve? El factor ambiental juega un rol importante en el tema de la catarata. ¿Cuál es otra causa de la catarata? Aquí en Lima, muchas de las personas no están expuestas a los rayos ultravioleta, su alimentación aquí es muy distinta. Un paciente llega a tener catarata quizás en Iquitos, hablamos de Iquitos, es pescador. Por la exposición a los rayos ultravioleta, le puede producir catarata, porque su nutrición es muy buena, yuca, pescado, arroz, excelente. Pero, ¿qué pasa en Lima? ¿Cómo es la dieta de un joven de 35, 39 años en la oficina en Miraflores, San Isidro? Desayuno, hamburguesa. Almuerzo, hamburguesa con Inca Kola. Media mañana, media tarde, su Coca-Cola. El consumo de dulces, ¿qué nos produce? Hablamos hace un ratito del paciente de 38 años. Diabetes. Perfecto. Y la diabetes nos conlleva a que la catarata pueda madurar a corta edad. Entonces, miren, hay otra causa. Ya hablamos de exposición a los rayos ultravioleta. Ya hablamos el tema de la dieta. Acá, muchos pacientes jóvenes diabéticos con cataratas. ¿Ya? Entonces, miren, hay infinidad de causas. Puede haber traumática. Alguien por ahí preguntaba también. Puede haber una catarata traumática. Sí. Yo he tenido un paciente recién, la semana pasada se operó ya de catarata. Paciente que era motorizado, ¿ya? Se accidentó, se chocó, se cayó de la moto, se golpeó el ojo. No le tomó en cuenta y poco a poco ese golpe, ese trauma le produjo una catarata traumática, ¿ya? Entonces miren, ¿ve? Existen infinidad de tipos de cataratas, pero la más frecuente y la más común es la catarata senil. ¿A qué hablamos catarata senil? A la catarata Por la edad. que está dada por la edad, perfecto. ¿Qué otras causas? ¿Qué más me dicen? A ver, en la sierra, peor profesor, en la sierra, la ventaja, por ejemplo, del paciente de la sierra y de la selva, es que el paciente de la sierra, todo paciente de la sierra, ustedes han visto, usa un sombrero. O sea, mal que bien, se protegen de esa
esa irradiación de los rayos ultravioleta, porque generan sombra, cosa que incluso uno se va debajo de un árbol. Entonces la incidencia de las cataratas, por ejemplo, en la sierra y frente a la selva, obviamente es mayor en la selva porque están expuestos más a los rayos ultravioleta. Y yo les digo el por qué yo asevero esto. Yo he trabajado, les vuelvo a repetir, para que me conozcan un poquito, hace 3 años o 4 años ya creo, 2 años seguidos he trabajado para hay un proyecto que se llamaba el IGES, ¿ya? El Instituto de Gestión de Salud, donde nosotros viajábamos por 15 días a todos los departamentos del Perú. Habíamos 5 grupos. Entonces, operábamos 30 pacientes de catarata cada fin de semana. Por ejemplo, este domingo me tenía que ir a Tumbes, operábamos 30 en Tumbes. Y a los 15 días me mandaban a Iquitos. A los 15 días del calor me iba a Puno, a Juliaca. Y no me iba a Juliaca, me iba adentro, ¿no? Entonces, he conocido la realidad, incluso de los tipos de cataratas que se presentan, ¿no? Y el margen de edad. Es por eso que yo les digo, por ejemplo, los de la selva son pacientes bastante jóvenes, con cataratas, pero súper maduras, cosa que no pasa, por ejemplo, en Abancay y en Cusco, ¿no? Por ejemplo, en las zonas del sur y centro, hablamos Huancayo, Cerro de Pasco, Cusco, Abancay, Puno, incidencia de queratocono en pacientes jóvenes, que es una deformación de la córnea, que luego les voy a enseñar. Entonces, volviendo al tema de la catarata, ¿no? Existen infinidad, etiología se llama. ¿Cuál es la etiología? ¿Qué es etiología? ¿Cuál es la causa de las cataratas? Entonces ya estamos hablando. La primera, senil por la edad, puede ser asociada a la diabetes o a una enfermedad sistémica, puede ser traumática y como alguien escribió ahí, profesor, ¿a un niño le puede dar catarata? Efectivamente, puede nacer con un trastorno de catarata. ¿Ya? Las cataratas pueden aparecer a cualquier edad. Yo he tenido un alumno el año pasado, joven de 18 años con catarata congénita, ¿ya? Entonces, alguien me dice por ahí, fue una campaña y más del 50% tenía efectivamente. O sea, la catarata, recuerden, nos causa discapacidad, nos causa ceguera, pero es una ceguera reversible. ¿Y por qué? Porque es un envejecimiento del ojo. Entonces, nadie se va a librar de no tener catarata. Entonces, no asustarnos. Wow, profesor, ya me asustó, la catarata me va a dejar ciego y operándome recupero la visión. Juegan muchos factores de cómo nosotros podemos perder la visión. Dentro de estos dos, el glaucoma sí es peligroso. La catarata, volvemos a ver, es reversible, frente al glaucoma que no, ¿ya? Traumática también, la contaminación influye mucho, la contaminación frente a la exposición de los rayos, ¿no? Los rayos ultravioleta. Ahora, recordemos, nosotros estamos en la época tecnológica, estamos expuestos muchas horas a un computador, al brillo de la luz LED. Esa luz artificial sí nos puede hacer que nuestro cristalino empiece a opacarse quizás antes de tiempo y también nos genere daño a nivel de la retina. Entonces, hablamos de contaminación visual, no hablamos de contaminación quizás del humo, del smog, de la basura, ¿no? Más esa contaminación de estos factores tecnológicos que nos pueden generar algún daño. La diabetes definitivamente es una de las causas que nos va a causar la catarata. Bueno, hereditario no, porque en sí todos vamos a tener catarata, queramos o no, vamos a tener catarata, ¿ya? Muy bien. ¿Cuánto tipo de cataratas? Bueno, si hablamos de la clasificación de la catarata, existe nuclear, subcapsular, polar, ¿no? Y eso ya es un tema más avanzado, que no lo vamos a tocar por ahora. Bien, entonces, vamos acá, avanzamos la diapositiva. Rodolfo, ¿no? El delegado. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Hasta qué hora de esta clase? No nos vaya a ganar. Hasta las 9:30. 9:30, ya. Vamos a avanzar un poquito. Esto vamos a seguir hablando en la siguiente clase. Entonces, esta cartita que ustedes ven en esta diapositiva, yo sé que es conocida para todos, ¿no? Al que no conoce, al que primera vez va a optometría o al que ya trabaja en óptica, es la cartilla de Snell. Esta es una cartilla de los años de piedra que hasta ahora se sigue usando, ¿no? Esta ya está recontra desactualizada, pero lastimosamente la seguimos usando. Ya existen cartillas morfoscópicas, es otro tipo de toma de agudeza visual, pero nuestra realidad todavía nos conlleva a seguir usando este tipo de cartillas. Entonces, si ustedes ven esta cartilla, generalmente ha sido diseñada para tomar agudeza visual a 6 metros, ¿no? Y cuando hablamos de 6 metros, decimos que la fila 8, que corresponde al 20/20, es la visión óptima para un paciente, ¿no? Entonces, acá lo clasificamos. Si vemos hasta la fila 8, por ejemplo, un paciente sentado a 6 metros, su agudeza visual
de entre la fila 8 y la fila 6, estamos categorizándolo, ¿no?, dentro de una visión normal. Ya de 20/40 a 20/70, de la fila 5 a la fila 3, ¿no?, ya estamos hablando de un paciente con impedimento visual leve. Y si hablamos de 20/70 a 200, las personas que ven solamente E, F, P, T o Z, vamos a clasificarlo así, ya incluso se habla de un paciente de baja visión, ¿no? Suena ya feo, ¿no? Uy, caramba, no, yo veo la E. Ah, tú eres un paciente de baja visión y eres discapacitado, ¿no? Ojo, discapacitado visual, ¿no? No discapacitado de otro. Tocamos el tema, no se vayan a molestar algunos. De 20/200 a 20/400 es un impedimento visual severo, necesita corrección. Y ya cuando el paciente no ve ni la primera letra, o hay que acercarlo a 3 metros, y te ve un 20/400 a peor, ya incluso se considera ceguera. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Miren la clasificación, esto es de la Organización Mundial de la Salud, cómo nosotros podemos trabajar. Entonces, de 20 a 30 es una visión normal, ¿no? Frente a esto, nosotros vamos a trabajar como optometristas en situaciones reales de trabajo. Primero, aprender a hacer una buena toma de agudeza visual. Eso es lo primero que debemos saber. Antes de llegar al lensómetro, lo que primero debemos saber es agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? ¿Cómo se toma la agudeza visual? ¿Qué tipo de agudeza visual tenemos? Es por eso que entonces yo me salgo muchas veces del esquema de hablar de lensometría, de 2 rayitas o 3 rayitas, que no va conmigo, porque eso lo van a aprender de la manera teórica, más hablar sobre este tema de lo que es agudeza visual. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud de parte suya? Profesor, buenas noches. Sí, por favor, no me queda claro qué es un glaucoma, por favor. Ya, el glaucoma, perfecto. Entonces, hemos estado hablando de la catarata. Bueno, ya quedamos. La catarata sencilla, en términos simples, para recordarnos en esta clase, es la opacidad de un lente que tenemos dentro del ojo, que se opaca y se opera y mejora. Nos vamos a, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad, incluso dijimos, ¿no?, el ladrón silencioso de la visión. Creo que me desvío un poquito del tema. El ojito, si ustedes ven, o han visto un ojo, o han agarrado de repente un ojito de un chanchito, de una vaca, no sé, por ahí en el mercado, los que han tenido la oportunidad, si uno agarra es consistente, ¿no? Y dentro del ojo es algo gelatinoso. Si nosotros nos tocamos nuestros ojos, van a notar que tiene una consistencia dura, ¿no? Nuestros ojos deben estar dentro de una presión óptima. ¿Qué quiere decir eso? Todos conocen su pelota, su bicicleta, su carro, sus llantas. Si le echamos mucho aire, ¿qué pasa? La llanta puede explotar o puede generarse una bola, ¿no? Se desgasta más al centro de tu bicicleta, de tu pelota o de tu carro. Y si tiene muy poco aire, ¿qué pasa? También está muy baja la llanta, puede gastarse, puede lesionarse. ¿A qué va esta comparación? En que nuestros ojos deben tener una presión óptima. Por ejemplo, los que tienen carro, los que tienen moto. El carro, su presión promedio, ¿no?, que se mide en milímetros de mercurio, de una camioneta, por ejemplo, es de 30 milímetros de mercurio. No debe tener ni más ni menos, ¿no? O sea, debe tener 30 milímetros de mercurio para que el carro circule bien, para que las llantas no se desgasten, para que no te jale para un lado. Entonces, nuestros ojos igual tienen una presión óptima, que eso lo vamos a saber. Nuestra presión ocular del ojo también se mide en milímetros de mercurio por medio de tonómetros, y nuestra presión óptima debe encontrarse en un rango de 10 milímetros de mercurio a 20 milímetros de mercurio. O sea, no debe estar, mire, va a sonar un poquito feo, ni desinfladitos nuestros ojos, ni muy inflados nuestros ojos, para que me entiendan, para los que de repente están en 0, ¿ya? Debe ser óptima, debe ser una presión óptima, no menor de 10, ni mayor de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa en algunos ojos? En algunos ojos, estos globos oculares retienen el líquido, ese líquido que está dentro del ojo. O sea, este líquido está en un ciclo de producción y eliminación. O sea, se produce 10 y se elimina 10. Se produce 10, entonces está en un constante ciclo de producir y eliminar un líquido que se llama el humor acuoso dentro del ojo. Y si es que por ahí el canal de drenaje se cerró, imagínense, el organismo produce líquido y no hay por dónde salir. ¿Qué va a pasar con el ojo? Se va a poner más duro, ¿no? ¿Y qué va a pasar con nuestra presión?
¿Va a bajar o va a subir? Va a subir. Va a subir, Presión muy al bien. deberse eleva. Va a elevarse la presión. Va a subir. Y esa elevación va a generar que nuestro nervio óptico, que es la colita del ojo, para decirlo así, se vaya excavando, se vaya estirando porque le está presionando. Se va a querer salir el líquido, va a tratar de buscar una salida. ¿Y por dónde? Por la parte posterior, donde está el nervio óptico, porque va a ser la parte más débil. Entonces, esa presión que va a empujar, ya cuando sube la presión a 22, 23, va a generar un daño a nivel del nervio óptico. Es asintomático, a nadie se va a dar cuenta que tu presión del ojo subió. Esa presión que tiene en 23, 24, 25, tú puedes generar como que un pequeño dolor ocular, ¿no? Y lo tomas desapercibido. Y va a dañar al nervio óptico. ¿Y qué es el nervio óptico? Ese nervio que comunica al ojo con el cerebro. Entonces, para que me entiendan, es como ustedes tienen una lámpara y el cable de luz yo lo corté por abajo, así le cambio foco nuevo, de más potencia, quiero hacer todo con el foco, ya no puedo porque el cable se dañó, el cable que lleva la electricidad, para que me entiendan. Es lo mismo en nuestros ojos. El glaucoma, ¿qué daña? Ese cable. Entonces, así le pongan un lente nuevo, un cristalino nuevo, a su medida, le pongan una córnea nueva, le cambien el líquido, no llega la información, no llegan los impulsos nerviosos. Eso es el glaucoma, el daño y la muerte de células nerviosas. Entonces, esto no se produce de la noche a la mañana, tiene un proceso largo, ¿no? Donde el paciente va perdiendo la visión periférica. Vuelvo a repetir, queda con visión tubular. O sea, es como si ustedes hagan la prueba, conocen el rollo de papel higiénico, todos conocen un rollo de papel higiénico. Saquen el cartoncito y pónganse en un ojo. Es así como ve un paciente con glaucoma. Pónganse los dos. Imagínense, ¿cómo ve? ¿Ven a los costados? No. Solamente ven al centro. Y pueden tener agudezas visuales de 20/20. O sea, yo he tenido pacientes de 20 años que tienen, claro, como un túnel. Ahí está. Es una visión como un túnel. ¿Ya? O sea, solamente ven todo el oscuro al costado y solamente ven al fondo que está viniendo. Entonces, yo he tenido pacientes que tienen 20/20 y que tienen medidas de 0,25 o incluso plano, 20/15 todavía en visión, supervisión, y tienen glaucomas bien avanzados. Y no ven al costado. Están saliendo de la puerta y se chocan, ¿no? Salen y ¡pum! Se chocan. O viene con la otra persona, no se da cuenta quién está al costado. Porque el glaucoma daña la visión periférica. ¿Quedó claro el tema de glaucoma? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguien que tenga otra duda para avanzar un poquito? Profesor, antes de pasar a otro tema, usted habló ahora sobre la diabetes tipo 1, pero no hablamos de la diabetes tipo 2. Ya. La de tipo 2 en sí ya es asociada, o para decirlo así, ya es uno, la alteración, el daño hepático, el daño pancreático, ya genera el tipo 2 a un paciente, pues, que por su mal hábito, por el consumo excesivo con el que hablamos, ¿no? El paciente de 38 años que se tomaba su gaseosa en la mañana, en la tarde, obviamente no le va a pasar factura, para decirlo así, hasta que tenga 45, 48 años, ¿no? Y ya va a haber una alteración de las células, ¿no? Que hacen la glucólisis, disuelven la glucosa, ya no hay glucólisis en el organismo y entonces el paciente empieza a retener el azúcar. Entonces, la diferencia entre el de tipo 1 y el tipo 2 es que generalmente ya es algo congénito que nació desde un niño muy pequeño, y el de tipo 2 tú lo vas a formar. ¿Por qué? Por el mal hábito alimenticio, ¿no? O sea, la diferencia, así para dejarle algo sencillo, es esa. ¿Ya? El de tipo 2 generalmente en personas que nunca han tenido diabetes y que con la edad formaron. ¿Pero por qué? Por no hacer ejercicios, el consumo excesivo de azúcares, ¿no? Carbohidratos, no hacer deporte, todo eso te puede conllevar a un tipo de diabetes tipo 2. ¿Ya? Ellos también son insulinos dependientes. No. Ellos toman su pastillita y pueden controlarse. Ellos tienen que estar con control con un endocrinólogo, ¿ya?
Entonces, ¿qué es un endocrinólogo, profesor? Nunca he escuchado eso. Es un médico especialista que se encarga de ver enfermedades sistémicas, ¿no? En este caso, una de estas es no solamente la diabetes, sino las tiroides, todo, ¿no? Enfermedades hormonales. Y una de estas es la diabetes, ¿ya? Profesor, y a Entonces, lo que iba, ¿a ellos sí se les puede medir la vista normal? mientras la glucosa esté elevada, no. Igual, o sea, es el Se mismo puede. caso. El paciente puede, incluso muchos de los pacientes que vienen a 45 o 46 años, dicen, me ha bajado la visión, yo veía antes perfecto, muy bien, pero ahora estoy viendo borroso. Le tomas la huesa visual, un ojo ve cuentadedos a 2 metros, a 3 metros, con algo de esfuerzo, el otro ojo ve la primera letra, un 20/200. Pero antes veía todo, ¿no? Le haces la refracción y no pueden ver bien. Le revisas en la lámpara endurance, no tiene catarata, ¿no? Entonces, la diabetes, ¿qué daña? Daña la retina. Generan retinopatías diabéticas, se llama. Pequeñas hemorragias dentro del ojo, ¿no? Entonces, y no saben que son diabéticos, ¿no? Entonces ahí uno le dice, a ver, hazte tu examen de glucosa, vienen con 350, 320, uy, no sabía que tenía glucosa, ya la retina está totalmente dañada. Y también puede producir un daño en la agudeza visual irreversible. ¿Ya? Entonces, esa es una de las causas de pérdida también de visión, los daños de retina irreversibles, ¿no? Es uno de los casos que se está presentando en mayor frecuencia. Antes yo veía pacientes, pues, que en verdad diabéticos, hablamos de acá 15 años atrás, que tú le preguntabas, ¿usted es diabético? No, no, no. Y uno de 50, 55, 60, sí. Ahora yo pregunto a pacientes de 42, 43, ¿diabético? Sí. 39 años, prediabético. Infinidad de pacientes. Yo no sé qué va a pasar de acá a 10 años, ¿no? De repente ya a los 28, 29, por el hábito, el mal hábito alimenticio, vamos a sufrir de la diabetes, la gran mayoría. Estamos en un sistema de que todo es monótono, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra rutina, todos los días hacemos prácticamente lo mismo. Obviamente, si controlamos nuestra glucosa, sí podemos hacer una refracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las clínicas lo que hacen es, si el paciente es diabético, pedirle su examen de glucosa, ¿no? Y ver que obviamente esté controlado, ¿no? Después de una semana se le hace un control y se le da la receta final. Entonces, no es como vas a la óptica y ya, bueno, vuelva, ¿no? Entonces, ahí todavía no se le pone una receta hasta que el paciente traiga un resultado de laboratorio, ¿ya? La diferencia Profesor, entre una catarata y consulta. pterigium, ¿sí? A ver, alguien me preguntaba por Dígame, ahí. y en el caso de aquellas personas que tienen el terigio bien extendido, porque he tenido casos así, y a veces no ven, o sea, puede ser que no tienen mucha medida, pero les dificulta, o sea, obviamente es la parte externa, y estamos hablando de la parte externa. ¿Cómo Claro, sería en ese caso? el pterigium de todas maneras te va a alterar uno de nuestros lentes de mayor potencia. Tenemos dos lentes importantísimos que son el cristalino y la córnea. Entonces el pterigium lo que hace es generar un crecimiento anómalo, ¿no? De un tejido que va a cubrir la córnea. Entonces va a tapar nuestro lente natural que ya tenemos. Y no solamente taparlo, va a deformar. Entonces, pterigium o carnosidad, ¿ya? En sí le conocemos más como la carnosidad, pero es el pterigium, ¿ya? Entonces, pterigium o carnosidad son sinónimos. Definitivamente, vuelvo a repetir, esto nos va a conllevar a que haya una distorsión de imágenes. ¿Por qué? Porque va a alterar la curvatura de la córnea, va a disminuir la visión y si agarra ya el centro óptico, porque la clasificación del pterigium es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, ya te tapó todo el centro pupilar, entonces sí te va a dejar, ¿no? Pérdida de agudeza visual y es también reversible y si dejamos que pase mucho tiempo y el pterigium llegue a un grado 4 o 5, como he visto en la selva, cantidad de pacientes que incluso del lado temporal y nasal se juntaban al medio, pero era como salía para hacer bistec, le decíamos ahí en las campañas, ¿no? Wow, unos pterigium grandotes. Entonces, esos, si son muy, muy invasivos, te dañan la córnea. La córnea debe ser transparente. ¿Qué es la córnea? Para los que no saben, es la parte más externa de nuestro ojito, es similar a un lente de contacto, los que se ven en el espejo, lo primero que tú ves, lo transparente, eso es la córnea, ¿no? Y es ahí donde crece el pterigium. ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí, no? profesor. Ah, ya, Sí, pensé que profesor, se... ¿puedo hacerle una pregunta?
Perfecto, profesor. pensé que se me había ido el audio. Bien. ¿Se Ahora, le puede dice hacer acá una alguien, pregunta más, profesor? ya, respondo esta y me hace la siguiente pregunta, o no sé si tú profesor, lo más recomendable es que se opere cuando es avanzado. Acá juegan factores importantes. Uno, la edad. Si es que se opera y el pterigio, por ejemplo, hay personas bastante jóvenes, vamos a hablar jóvenes, 25, 28 años, con pterigio en grado 1, lo ideal es evitar que eso avance. ¿Cómo? Cuidándonos de los rayos ultravioleta, acá sí la contaminación, el humo, el smog, todo eso puede generar picazón, alergias, frotación y que el pterigio avance. Cuando se opera bastante joven, puede hacer recidiva, que es un recidival que vuelve a crecer muchas veces. Es por eso esperar. Lo ideal es, se recomienda operar a pacientes mayores de 30, 35 años para adelante. Bueno, menores de 30 siempre y cuando esté muy avanzado, muy comprometida la córnea para que se puedan operar. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál era tu pregunta? Sucede que hablando de la diabetes, que tenía que estar controlada, me nació la duda de las personas que son hipertensas con el tema de su presión, tiene que estar igual controlada para poderle medir, ¿no? Mire, Sí. el tema de la hipertensión te puede causar alguna alteración interna, ¿no? Obstrucción de la vena central de la retina, puede ser problemas mucho más avanzados que eso sí ya es de tratamiento netamente oftalmológico. Para Terminó la clase. Se fue su audio, profesor. Profesor, se le fue su audio. Escuche nada, profesor. Hace rato creo que dijeron que tenía 7 minutos ya de profesor y ya pasaron los 7 minutos. Me imagino que terminó la clase. Pero el profesor empezó como a las 9:20 y el Zoom arranca desde que empezó y los 40 minutos. No sé, pero yo hace rato leí que decía ya faltan 7 minutos y ya hace rato que profesor. La clase terminó a 9:30 en punto. Ya. Falta Hola publicar la chicos, clase. ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, la escuchamos. Ya, bien, entonces estábamos hablando un poquito del tema del pterigio, de la carnosidad, la edad, de la diabetes, de la hipertensión, ¿no? Entonces, todo factor ya propio de la edad va a afectar de todas maneras la visión. El hipertenso, el diabético, puede generar alguna alteración en la toma de la agudeza visual y en la refracción final. Entonces, en el paciente hipertenso, lo ideal es pasar un fondo de ojo. Eso ya es de tratamiento, obviamente, oftalmológico, ¿no? O hay optómetras que saben mucho de fondo de ojo porque han trabajado. En la actualidad, el trabajo es de la mano, para decir, ¿no? Hay optómetras que son bastante clínicos y que pueden hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, sí, la hipertensión también te puede alterar el tema de la toma una refracción. ¿Ya? En el caso esté obviamente comprometiendo el tema de la retina o los vasos centrales a nivel de la arteria oftálmica. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Profesor, una persona que tiene tiroides como hipotiroidismo, porque obviamente existe dos tipos de tiroides, ¿no le va a afectar en lo absoluto el tema de su visión o sí afecta? No, la tiroides, el hipotiroidismo y el tiroidismo va a afectar la visión. Uno, por ejemplo, cuando hablamos problema de tiroides, produce una alteración a nivel de los ojos, de los globos oculares, que se llama exooftalmos. ¿Qué es exooftalmos? Son los ojos saltones, ¿no? ¿Han visto como los sapitos? Sí. Sobresalidos, ¿no? Entonces uno genera resequedad ocular, va a tener quizás mayor... va a estar más propenso por estar los ojos medio sobresalidos a tener el ojo seco, puede tener lesiones a nivel de la córnea, ¿no? Entonces puede generarte algún grado de cambios en el estado refractivo del ojo, ¿no? Sí, también produce. En sí hay infinidad de enfermedades sistémicas que nos va a producir algún grado de alteración. Y es por eso que, miren, llegamos a esta conclusión el día de hoy, de que definitivamente, si nosotros no conocemos lo sistémico, ¿cómo podemos refractar? Entonces acá, miren, se dan cuenta, no solamente es, por favor, no quiero chocar con algunos, que porque aprendieron a poner las lunitas en la montura, ya saben refractar. Entonces se dan cuenta, miren, se nos puede presentar infinidad de casos, y si nosotros no determinamos una causa exacta, no le hacemos una anamnesis correcta a un paciente, podemos estar llegando a que el paciente llegue hasta una ceguera
pacientes, les vuelvo a repetir, no solamente porque el paciente ves 20 sobre 20 está bien, está sano. He tenido un paciente joven con agudeza visual, les dije prácticamente 20-20 con un glaucoma avanzado. Y probablemente de acá un par de años, si no usa su tratamiento, se quede ciego. Entonces, hay que conocer esto, ¿no? Hacerle una buena historia, qué molestias tienes, cómo están tus antecedentes, eres diabético, no eres diabético, no sé, tus padres sufren de glaucoma o no sufren de glaucoma, tus padres son hipertensos, son diabéticos, desde ahí partimos. Si un joven viene y te dice, no sé, como que en la noche veo mal y en el día veo mejor, y bueno, vengo a controlarme y tú le preguntaste, por ahí te salió de chiripa, como dicen. ¿Y tus papás? No, mi papá se quedó ciego de glaucoma. Y mi mamá está en tratamiento, ya perdió un ojo. ¿Qué esperas del joven? A ver. Por antecedentes familiares. Puede tener de repente alguna herencia. El glaucoma generalmente es congénito, es hereditario. Entonces, eso nos puede conllevar a que este paciente, ustedes estén a tiempo de diagnosticar, ¿no? Si saben hacer un fondo de ojo o tomar la presión intraocular, indicarle que ese paciente puede ser, ¿no? Un paciente que pueda sufrir de glaucoma. Y en este caso, pues no es un tratamiento optométrico, es un tratamiento oftalmológico, derivarlo a un oftalmólogo para que le dé un tratamiento. ¿Ya? Profesor. Sí. Anamnesis, la palabra que usted dijo, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere? Disculpe. Es para decir un concepto de preguntas, ¿ya? Okay. Interactuar con el paciente. Exacto, La interactuar con el paciente. presentación que Quizás, tú ¿no? te haces con el paciente, la investigación que tú le haces para saber a conocer sus síntomas, algo así. Claro, ahí está. Es un conjunto de preguntas, ¿no? Por ejemplo, naciste, eres 7mesino, naciste en parto natural, por ejemplo, dentro de la anamnesis es en antecedentes familiares, por ejemplo, ¿no? También eso se ¿Tuviste tiene que una saber. lesión? ¿Cuál es tu problema? Es un interrogatorio que tú le das al paciente, ¿ya? Y mira, de ese pequeño interrogatorio ya te puede estar saliendo de un prediagnóstico. Si volvemos al ejemplo, ¿no? Si te dice, sí, yo vengo a medirme porque no sé, mi papá se quedó cieguito porque tenía glaucoma, mi mamá ya perdió un ojo. Entonces ya tú estás en tu cabecita, estás pensando, uy, caramba, este de repente tiene glaucoma. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Ahí tengo que tomarle la presión. Quiero saber cuánto está su presión. 2, entonces tengo que hacerle un fondo de ojo, tengo que verle su nervio óptico, cómo está, ¿no? Confrontación, ¿no? Un pequeño examen de campo visual con los dedos, ¿no? Cómo ve su visión periférica, ¿no? Es algo sencillo. Obviamente no lo vas a comparar con una máquina, pero al menos te puede orientar, ¿no? Si es que de repente no está viendo por un costado, no está viendo por la parte superior. Entonces se dan cuenta, con una anamnesis, como dijo, que es un interrogatorio para llamarle así, nosotros podemos llegar a un prediagnóstico, ¿ya? Bien, entonces vamos a tocar acá el tema de esta imagen. Pueden apreciar, ¿no? Se ve. Ya, recordemos un poco de la anatomía ocular, que era la pregunta. Entonces, todos conocemos y vamos a ver un ojo relativamente sano, ¿ya? Profesor, ¿Sí? una pregunta. La clase se acaba a las 9:35. Ya, bueno, tenemos clase el día de mañana. Continuamos la clase el día de mañana, A las ¿ya? 6 de la tarde, ¿verdad, profesor? 6:30, ¿no? 6:30, ¿ya? Que es para recuperar la clase de ayer, ¿verdad? Vamos a continuar con esta clase porque al final todo va asociado. Por ejemplo, mira, ahorita ya vamos a estar hablando de anatomía, ¿ya? Las voy cargando los sílabos, todo, no hay ningún problema, porque yo tengo a cargo, creo, con los 2 ciclos, ¿no? Mañana y noche. Sí, profesor. Correcto. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Estamos profesor. la clase. Cuídense, chicos. Gracias por la clase, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta mañana. Cuídense. Gracias, profe. Hasta mañana, compañeros. Nos vemos hasta mañana con todos. Muchas gracias. Bonita clase.